No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Hoy lo voy a presentar al revés. Bienvenido el ex director de SENASA y del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Tupani. Muchas gracias. Muy buenos días. Siempre un placer volver aquí a este lugar. Usted ha estado aquí hasta como talento. Así mismo es. Es parte de este programa. Que por cierto, llegó tarde estoy hoy. Esperando. Según usted llega a las 6:30. Él abre el emisora. Es preferible, si sabe cómo es la cosa. Esa silla todavía tiene su nombre, don Chanel. Yo no sé ni por dónde empezar, Chanel. Bueno, yo tengo. No, pero arranca. Dele. Dale. Chanel, obviamente el tema de moda es el SENASA. Así es. Tú desde el 2021, recuerdo un tuit icónico que advertiste que el crecimiento desproporcionado, es decir, la entrada de lo que se anunció de los 2 millones, si no se hacía la estructura para tal, iba a traer problemas. Y hoy, casi 4 años después, estamos viendo los resultados de eso. Eso es una de las aristas. Pero cómo tú previste eso y quienes estaban en el sector lo decían. Mira, bueno, formalmente buenos días. Ese tuit que yo escribí en el 2021, efectivamente, no estaba vinculado al tema de las afiliaciones masivas en SENASA. A ver, vamos a contextualizar un poco este tema. Pues yo creo que ha habido mucha confusión y mucha gente que quizás no tiene la expertise en temas de administración de riesgo ha opinado y es su derecho, pero en el 2020 el gobierno ingresó 2 millones de personas, más o menos, que en ese momento no tenían seguridad social. Yo he dicho que esa situación, al contrario de perjudicar a SENASA, lo benefició. ¿Por qué? Porque fueron 2 millones de personas que se afiliaron, la mayoría de los cuales no iban a usar el servicio, porque no calificaba para régimen subsidiado. El gobierno lo hizo en el contexto de una pandemia. Probablemente yo hubiese hecho lo mismo. Eso benefició a la institución. Eso por un lado. En segundo lugar, se ha dicho que ese personal, esos 2 millones de personas que llegaron a SENASA no tenían presupuesto del gobierno. Y eso es falso. Pues es técnicamente imposible tú afiliarse si no hay presupuesto. ¿Por qué? Porque primero se paga, las ARS reciben el pago por adelantado de un afiliado y después ese afiliado va a la ARS. Así funciona el sistema, no solamente con SENASA. Por lo tanto, el sistema, la tesorería de la Seguridad Social, no permite afiliar a una persona si no hay presupuesto. Eso es así. El año pasado, SENASA cerró, de acuerdo a los estados financieros de SENASA, y es el último estado que ha publicado la institución, cerró con un déficit de 5.000 millones, de los cuales el gobierno aportó 3.000 millones y un déficit de 2.000 millones de pesos. Siguieron creciendo la denuncia, sobre todo de prestadores de servicios de salud, de que de que eso le pagaba, de que los pagos estaban retrasados. Y obviamente ahí surgió el tema de que el déficit probablemente no era 5.000 millones, sino eran más. El gobierno, no sé cuánto, porque SENASA no ha publicado más estados financieros. CISARRIL publicó hace 2 semanas, más o menos 2 semanas, los estados financieros de todas las ARS. Y en el caso de SENASA hizo una advertencia que no se publicaban porque estaban sujetos a una auditoría y que había un retraso importante. Así dice la coletilla que publica CISARRIL. Por lo tanto, no podemos saber la cantidad que el gobierno ha transferido. Sin embargo, en la resolución que recientemente ha aprobado el Consejo de la Seguridad Social, de transferir fondos del IDOPRIL a SENASA, hay 6.000 millones. Más 3.000. 3.000, estamos hablando de 8.000 millones más lo que ya ha transferido. Por lo tanto, aquellas personas que hablan de un déficit de 18 a 20.000 millones, parece que estaban en lo cierto. Chanel, ¿te parece correcto que se hagan estas transferencias para suplir un déficit en SENASA? ¿O qué entiendes tú que es lo correcto que debe hacerse? Sí, mira, ese buen tema. Olivo publica hoy, el doctor Olivo Rodríguez Huerta publica hoy un artículo donde él habla de la ilegalidad de esa medida. Yo no sé, porque no soy experto en derecho administrativo, si es legal o no. Pero la propia ley que creó el IDOPRIL establecía la posibilidad de que, porque ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha estimado la reserva técnica que necesita esa institución y se ha dicho lo que sobre se va a transferir al sistema dominicano de seguridad social. Y yo eso lo veo bien. No puede dejar caer tampoco un sistema. Ahora, ¿qué es lo que debería hacerse a partir de ahora?
modificar la ley de que crea el IDOPRIL. Ya sabemos que el IDOPRIL está sobrefinanciado y ese sobrefinanciamiento vamos a pasárselo al sistema en sentido general. Esa es mi propuesta, exactamente. Entonces, con el tema de SENASA, hay dos situaciones. Una, que es la denuncia que hizo la propia SENASA de un fraude al interior de la institución, probablemente con gente interna de la institución y fuera de la institución. Se dice que hubo un call center que se creó en paralelo y que ese fraude se estima en 41 millones de pesos. Eso no tiene nada que ver con la situación en sentido general, porque estamos hablando de más de 15 mil, 20 mil millones de pesos. Entonces son cosas distintas. Habría que ver, y esta discusión la estamos haciendo con dos dificultades. Uno, que no sabemos realmente el monto, por lo tanto estamos especulando. Y segundo, que no sabemos las causas de ese monto, de ese déficit. Esas son dos cosas que debería aclarar la CISARRIL, que es el órgano regulador del sistema de seguridad social, específicamente el Seguro Familiar de Salud, es que tiene la potestad para aclarar esa información. Ahora, Chanel, con el conocimiento que tiene, habiendo estado al frente de la institución durante un buen tiempo, conociendo el sistema y todo esto, debes haber visto los programas de investigación que se publicaron. Sí, sí. Dejemos a un lado particularmente el de Yulisa, que tiene que ver más con la red esta. Ajá. Sí. Vayamos al otro, que sí muestra, como decir, el hueso duro, Sí. por decirlo de alguna forma. Viendo ese trabajo de investigación en el que se señala el tema de un contrato para, de alguna manera, trasladar al sector privado o a un grupo en particular privado de todo el tema de la asistencia primaria y que se estaría pagando un monto fijo. Independientemente de los servicios que se les ofrecía a los pacientes. Una cápita. Es posible que ese déficit del que estamos hablando, que aún no sabemos de cuánto podría terminar siendo, podría venir por ese tipo de prácticas. Sí, eso podría ser una razón, porque lo que se hacía antes es que ese dinero se le transfería al Servicio Nacional de Salud para el primer nivel de atención. ¿Siempre fue deficitario el SENASA? No, jamás. No, se basa. Tú fue déficit en el 2011, el 2012, porque ahí ocurrió una situación. No sé si ustedes recuerdan que las áreas privadas se negaron a dar servicio de salud por accidentes de tránsito. Y SENASA asumió todo. Pero esa es la mitad de las cosas que pasan en este país. Así, entonces SENASA tuvo que asumir accidentes de tránsito. Y en ese sentido el gobierno dio 500 millones de pesos. Luego de ahí en adelante SENASA no tuvo déficit. Hasta el 2019 que se creó un programa yo no estaba en la institución. Y la gente no... lo olvido, tengo casi 8 años que salí de SENASA, señores. Yo no sé por qué. Después de mí, la doctora Mercedes Rodríguez estuvo en SENASA 2018. Yo salí en enero de 18. Va a ser 8 años ya, dentro de 4 o 5 meses. Entonces, ese dinero, eso se hacía entonces con el Servicio Nacional de Salud, se le transferían esos recursos para que El tema de este tipo de contratos no es ni siquiera la modalidad, porque en una situación ideal, eso es lo que debe hacerse. O sea, en el primer nivel de atención realmente se transfiere una cápita. Ahora tú tienes que monitorear que los servicios se den. Y tú tienes que establecer en el contrato, yo no lo conozco el contrato, metas. Tú tienes que decir, por ejemplo, yo quiero que el 85% de los niños estén vacunados. Yo quiero que el 50% de las mujeres, por decirte algo, tengan Papá Nicolau. O sea, tú le estableces una serie de indicadores y tú lo puedes pagar fijo. Claro. Pero tú tienes que poner indicadores de salud que hagan el prestador, porque si tú lo dejas suelto, ¿qué pasa? No tiene que haber siempre un objetivo. Claro, exacto, claro. Si tú lo dejas suelto, mi tentación como prestador es economizar dinero. ¿Cómo? No dando servicio. Por lo tanto, yo tengo que estar sujeto a una permanente auditoría y metas de parte de metas que comprometan el servicio del prestador. Yo he escuchado muchas opiniones, incluso algunas muy extremas, que dicen, pero ¿por qué no desaparecen el SENASA? Y ahí entonces te pregunto, para aclararle a esas personas, ¿cuál es la importancia para el Estado contar con el SENASA? SENASA es uno de los principales instrumentos de protección social que tiene el país, el Estado Dominicano. SENASA es una institución que tiene una afiliación de más de 7 millones de personas en salud. SENASA es una institución paradigmática en muchos temas, en muchos casos. Y es un órgano, lo que pasa con salud, miren, el mercado de salud es un mercado muy imperfecto, como se le llama los economistas. ¿Qué significa eso?
que en salud la gente no tiene el mismo nivel de información. Y es importante entonces contar, que le he dado cuenta con una ARS, porque el mercado de salud no solamente se regula a través de resoluciones, sino se regula interviniendo en el mercado. Tener una ARS que pueda hacer ese papel es importantísimo. Y yo quiero decir algo. Yo soy afiliado de SENASA. Desde que comenzó el sistema de seguridad social, yo soy afiliado a SENASA. No hay ninguna posibilidad. Es lo que yo creo y estoy segurísimo de que los afiliados a SENASA puedan tener problemas con los servicios de salud que hoy se otorgan. El gobierno se ha comprometido a suplir el déficit. Esto no es un banco que si hay un déficit hay que cerrarlo, ¿no? O sea, lo importante... La salud no se puede detener. Claro, no se puede tener. Ahora, tú tienes que tener... Oye, ¿qué pasa con el tema de una ARS? Oye, ¿cómo funciona una ARS? Yo voy al médico. Ese médico me indica un procedimiento. Ese procedimiento tiene un costo. Y el médico llama a SENASA o cualquier ARS y dice, mire, yo voy a hacer un procedimiento a su afiliado fulano de tal. ¿Ustedes lo autorizan? Sí, está autorizado. Ese procedimiento cuesta 20,000 pesos. Yo como ARS, así lo establece la reglamentación, tengo que tener en banco esos 20,000 pesos para cuando el prestador vaya a reclamarlo, yo pueda pagarle. Porque si no, quien da el servicio es el prestador, no es SENASA. Claro. No es SENASA. No, el intermediario. Entonces, eso lo llama 1-1. O sea, tú tienes que tener reserva técnica. Si tú debes 5,000 millones, tú tienes que tener en la reserva técnica 5,000 millones. Para eso, para cuando el prestador, el médico, el centro de salud, etcétera, vaya a hacer reclamo, tú tengas con qué pagarlo. Claro. Porque si no, entonces eso es lo que ha pasado. O sea, ahora mismo, las reservas técnicas de SENASA no dan para pagar la deuda que tiene la institución. Y por eso el gobierno se ha visto en la necesidad de inyectarle recursos. Ahora, tenemos que tener porque, señores, las necesidades de salud son ilimitadas. Claro. Son ilimitadas. Pero los recursos son limitados. Aquí en toda parte del mundo. O sea, yo veo a la gente, por ejemplo, que se queja del programa de alto costo. Y efectivamente, porque aquí hay un tema con el tema de la salud, que es un tema estructural. Sí. Nosotros somos uno de los países que menos invierte en salud en América Latina. Wow. Durante años. Nosotros somos el tercer país. Y en prevención, menos todavía. Mucho menos. Nosotros somos, junto con Haití y Guatemala, los países que menos invierten en salud. No me diga una cosa. En América Latina. Eso se refleja en las necesidades que tenemos, lógicamente. Por ejemplo, nosotros, el programa de alto costo ahora mismo está cubriendo 60% de la demanda. Hay un 40% de quienes solicitan servicios de alto costo que no tienen acceso. Pero es por el aumento de las necesidades y de la demanda, no necesariamente. Así mismo es. Pero y servicios que debe cubrir la Seguridad Social que están incluidos. Entonces, ¿la gente dónde va? Al programa de alto costo. Vimos hace unos meses que en los casos de cáncer que incrementaron el monto de cobertura. Pero entonces, ¿no pudieron prever este déficit y ofrecieron un servicio con una mayor cobertura? Sí, yo creo que por ahí ese es un tema también. Ese es un tema que quizás hubo aumento de cobertura sin prever una demanda inusitada. Porque ¿qué es lo que pasa? Y eso fue una experiencia que uno vivió. Cuando tú aumentas los beneficios en una ARS, ¿quiénes se van a esa ARS? Los enfermos. Claro. Pues tú estás sano, tú no necesitas tener beneficios. Si tú un muchacho de 20 y pico de años que no se enferma, que no se va a una... Por eso tú te encuentras con ARS pequeñas que tienen beneficios altísimos. Altísimos. ¿Por qué? Porque son gente jóvenes que no van al médico. Son hombres. Los hombres demandamos menos servicios de salud que las mujeres. Las mujeres demandan más servicios de salud y pasa eso. Entonces, preventivo. Que tú atraes la persona. Cuando tú aumentas beneficios, tú atraes a la persona enferma. Ahora tú tienes... Yo no digo que eso esté mal o esté bien. Ahora tú tienes que tener los recursos para saber que la demanda va a aumentar. Claro, o por lo menos tomar las previsiones para que a partir de allí lo haya. Así es. Que probablemente... Como yo estoy viendo el asunto, independientemente de cómo vayan las investigaciones del caso en particular, pareciera ser un tema más de negligencia en tema como previsión de recursos, el seguimiento. Habría que ver las investigaciones que arrojan, pero sí, yo creo que hay... a veces uno tiene la tentación, miren señores, eso no es fácil. Cuando tú tengas una institución que alguien va con un problema de salud y que tú sabes que... Pues yo decía... Yo siendo gerente de salud, yo decía, caramba, uno se siente como si fuese Dios aquí, porque tú decides quién muere y quién vive. Wow. O sea, en una ARS, cuando tú le niegas un servicio de salud a una persona que tiene una enfermedad que tú sabes que se le puede, porque no está cubierta en el plan de servicio de salud, porque las ARS lo que hacen es eso. Hay un plan de servicio de salud que lo establece la CISARRIL, lo aprueba el Consejo de la Seguridad Social. Y eso es lo que tú estás sujeto a dar. La importancia de salud en el sector salud de ARS SENASA
es que como tú no distribuyes beneficios entre accionistas, porque no tiene, tu accionista del Estado Dominicano, esos excedentes que tú haces, claro, tú lo devuelves en salud a la gente, a sus afiliados. Claro. Esa es la importancia. Y por eso la importancia de preservar esa institución. Y reitero, yo como afiliado, que soy de la misma, yo creo que, y hago un llamado, la gente no debe tener temor porque no vamos a tampoco a... Ahora, es importante que la institución vuelva, ojalá que salga de los medios de comunicación ya y que, lamentablemente, porque hay muchas informaciones cruzadas y a veces informaciones inexactas. Tiene que mantener la esperanza. Ahora, Chanel, ¿cuáles serían las medidas que tomaría Chanel en el caso hipotético de que estuviera de nuevo al frente de SENASA, ante el escenario que estamos viendo, ¿no? Con los elementos que tenemos. Es lo que te digo, Alex, habría que ver las causas que nos llevaron a esta situación en SENASA. Pero lo primero, yo diría que retomar el tema de que los afiliados de régimen subsidiado vayan al servicio al hospital público. Mire qué es lo que pasa. Que este es otro tema. El Estado tiene dos formas de financiar los hospitales. No solamente los hospitales, también el Servicio Nacional de Salud. Una es lo que se llama técnicamente financiamiento a la oferta. ¿Qué financiamiento a la oferta? El Estado paga, construye hospitales, los equipa, paga los médicos, paga el medicamento, paga los demás insumos. O sea, yo estoy financiando el hospital. La otro financiamiento es financiamiento a través de la demanda, que se hace a través de SENASA. ¿Qué es financiamiento a la demanda? Cuando una persona va a un hospital que es afiliado a SENASA, SENASA le paga al hospital. Por lo tanto, si yo desvío esos recursos, por las razones que sea, a un prestador privado, ¿a quién se lo estoy quitando? Al sector público. Al sector público. Claro. Al sector público y lo estoy desfinanciando. Pero no tiene que ver con que entonces en el sector público no existe la capacidad para atender a esos pacientes. Sí, entonces si tú se lo quitas, la capacidad va a disminuir. Pues, ¿qué nosotros hacíamos, por ejemplo? Un hospital no tenía un equipo sonógrafo. Yo le decía al hospital, compra el sonógrafo, yo te voy a prestar el dinero y te voy a descontar de la facturación que tú vas a hacer con el mismo sonógrafo. Claro. Ahí ganar, porque el hospital gana porque tiene un préstamo que no paga intereses. Los afiliados que van a ese centro ganan porque no tienen que ir a otro lugar. Y el hospital tiene el equipo ahí. Tú. Sí, pero yo te tengo una. El médico, el doctor Juan Pérez, trabaja en el Moscoso Puello. Ojalá no haya una coincidencia, porque ahorita... Si lo dice ahí va a haber coincidencia. Ay, pon otro Dios. hospital. Pon otro hospital. Que yo sé lo que tú vas a decir, pero ahí va a haber coincidencia. Pon otro. En el hospital... Elio Fiallo, está nombrado ahí en ese hospital. Y al frente tiene un negocio igual. Y al frente o 3 esquinas, ahí está la clínica Dr. Juan de los Santos, que también él presta servicios privados ahí. Y se da el caso de que muchos empleados del sector público le dicen a ese paciente, mire, vaya a tal clínica a las 3 de la tarde que ahí le vamos a hacer el procedimiento, porque saben de que el seguro tiene fondos. Ahora, cuando los fondos están explotados, lo dejan en el hospital. Así es. Pasa eso. Pero frecuentemente, yo incluso lo denuncié. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa con mucha frecuencia? Yo llevo a un hospital, a una clínica privada, una persona asegurada, y lo atiendo en la clínica. Cuando se acaban los fondos, lo transfiere al hospital. Entonces el hospital llega a una persona ya que no tiene fondos porque se acabaron sus fondos. Quiero aclarar con el tema de la contratación en servicios privados, que hay servicios privados que tú necesariamente tienes que contratarlo. Te voy a decir un caso, por ejemplo, el principal prestador, o lo era en ese momento, no sé ahora, creo debe seguir siendo de SENASA, es el Instituto de Oncología, el Instituto Oncológico. Sí. Segundo, está el Instituto de Cardiología, que es una institución pública, SENASA lo contrata. Está rehabilitación, porque ningún prestador aquí tiene la capacidad que tiene rehabilitación a nivel nacional para atender ese tipo de problemas. Está el Instituto del diabético. No, está el Instituto de la Piel, dermatología. También se contrata. Ese tipo de ONG se contrata. Y por supuesto, yo recuerdo que nosotros teníamos contratado y sigue contratado en SENASA, SEDIMAT para aquellos niños que tienen problemas de cardiología, cardiológico. Que tiene SEDIMAT tiene una unidad que es la más especial del país. Ahí la gente subsidiada con sus niños que tienen cardiopatía congénita, van y SENASA lo cubre 100%. O sea, hay lugares, pero además te voy a decir algo, o sea... Chanel, ¿tú sabes si los psiquiatras cogen SENASA? Sí, claro. Sí.
Sí, hay psiquiatras que no trabajan con ninguna Con ningún con seguro. seguro, pero Senasa sí, Senasa. Lo que pasa es que lo que se cubre no es suficiente porque a veces no están cubiertos los medicamentos, pero eso no es un tema de Senasa. Ujú. Del sistema. Exacto. Que la gente a veces dice, tal ARS me negó un servicio, y no es la ARS que te lo niega, es que no está incluido en el plan de servicio de salud que las ARS deben dar. Entonces no es una negación de... Que depende del Consejo de Seguridad Claro, Social. exactamente, que lo incluya, exacto. Sí. Sí, Y que eso no hay que aplica para modificar Senasa, una para ley. cualquier ARS, exacto. Que es una confusión que generalmente la gente dice, no, porque me negaron tal servicio. Si hay una ARS que niega un servicio que está contemplado en el plan de servicio, eso es grave, porque eso te está diciendo a ti que que se está quedando con el dinero que tú pagas mensualmente, que Sí. paga la tesorería. Siempre hace falta entonces un Elías Báez. Elías, déjame decirle, Ay, Elías me ha sorprendido, tengo que decirlo, honestamente, y uno tiene que reconocer. Yo creo que él está haciendo un A mí también. trabajo muy y bueno. se lo he dicho a él mismo. Sí, yo también se lo hice. Un trabajo muy bueno en la vida. Yo creo que es un trabajo importante que la gente sepa que hay una institución que defiende los derechos, porque aquí los derechos siempre hay la posibilidad de vulnerarlos. Yo le decía a Elías, mira, donde primero se vulnera aquí los derechos a la salud en los hospitales públicos. Yo recuerdo que esa era mi preocupación, yo estaba en el servicio. Incluso yo tenía un plan de crear unas unidades de defensoría de derechos al interior del hospital. Porque la gente va a un hospital y el hospital, el empleado del hospital, sea quien sea, cree que la gente va a pedir un favor. Ujú. Es una beneficencia pública. Yo le decía, señores, siempre yo tuve ese discurso. Cuando a un hospital llega una persona, está llegando el dueño de ese hospital. Porque esa persona con sus impuestos es que nos paga a nosotros, Claro. y que ese hospital, o sea, no lo atendemos como que yo le estoy haciendo un favor. No, no es eso. Esa persona tiene derechos constitucionales, derechos humanos para ser atendido en un hospital. Pero ustedes saben que aquí no. La pobreza también es un estigma, la pobreza es un estigma. lamentablemente. Ahora, Chanel, hay una pregunta que siempre está latente. Uno que tiene la oportunidad de tener un familiar fuera, uno, por ejemplo, en Europa, usted tiene la tranquilidad de que usted puede padecer cualquier dolencia, cualquier enfermedad, incluso terminal, y el sistema te cubre todo. No tienes que preocuparte por ello, ni por medicación ni por atención. ¿Puede haber la esperanza en la República Dominicana de contar con un sistema fuerte que pueda cubrir? Ahí hay dos temas, maestro. Primero, en esos países, la presión tributaria cae un 40%. Es decir, la gente de lo que gana le paga un 40% al Estado, en promedio. Y segundo, esos sistemas también tienen un tema, y son las listas de espera. Si bien es cierto, yo dije, usted lo voy a cubrir, pues tiene que esperar, y la gente a veces dura 2 y 3 años esperando un tratamiento también, porque el sistema no puede darle respuesta. Por supuesto, son sistemas de salud mucho más avanzados que los nuestros, se financian a través, no de cotizaciones sociales, a través de impuestos, y eso hace que todo el mundo ya pertenezca a un sistema de protección social. Y eso, lógicamente, son sistemas mucho más avanzados que lo nuestro, pero tiene que ver mucho con el nivel de recaudación que tienen esos países, el nivel de transparencia y a veces, como te digo, se posponen eso por varios años, inclusive. Ahí está el caso de Estados Unidos, que es el país que más gasta. Estados Unidos gasta el 17% de su Producto Interno en salud. Sin embargo, es un sistema bastante deficiente. Está considerado el sistema más ineficiente del mundo, porque gastando tanto tiene muchísimas exclusiones. Don Chanel, como siempre, felices y agradecidos A por ustedes, tenerlo acá con a nosotros. ustedes. Amigos, Chanel Rosa Chupani con nosotros. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.